Hola jóvenes, hablaremos ahora acerca de otro de los huesos del cráneo, el esfenoides. El esfenoides es un hueso impar, está mediano, ubicado en el medio de la cavidad craneal. Se le describe como un hueso irregular de tipo radiado, con también características de un hueso neumático. Se asemeja a su forma con una mariposa, dado que está compuesto por un cuerpo y 3 apófisis o alas. Son las alas menores, alas mayores y las apófisis pterigoides. El esfenoides ayuda a formar parte tanto de la cavidad craneal como de la cavidad orbitaria, como también de la cavidad nasal. Ayuda a formar parte también de la fosa pterigomaxilar. Describimos su cuerpo. El cuerpo tiene 6 caras. La cara superior presenta de adelante hacia atrás, desde la línea media, un saliente a manera de cresta que se llama yugo esfenoidal. El yugo esfenoidal separa la cara superior del esfenoides en 2 canales que continúan hacia atrás, los canales que desde el etmoides comenzaron para el paso de los nervios olfatorios. Seguimos hacia detrás, el yugo esfenoidal termina en un limbo, que da entonces continuación con el surco prequiasmático. El surco prequiasmático hace referencia a esta formación nerviosa que se da justamente detrás de él, que es el entrecruzamiento del nervio óptico o segundo par craneal. Ese surco entonces se llama surco prequiasmático. Seguimos por detrás y entonces tenemos una tuberosidad, se llama tuberosidad pituitaria, y una fosa que se llama fosa hipofisaria o silla turca, haciendo referencia a esas sillas que muchas veces se utilizaba para trasladar esas personalidades de gran importancia. Entonces esto aloja a la glándula hipofisaria, a la hipófisis o glándula pituitaria. Detrás de la silla turca entonces hay una estructura laminar de forma cuadrada y así tal cual se le llama, lámina cuadrilátera. La lámina cuadrilátera entonces termina en 2 salientes a cada lado que se llama apófisis crinoides posteriores, y por debajo de ellas discurren el tercer y sexto par craneal, que son el motor ocular común y el motor ocular externo, o también llamados a ambos respectivamente oculomotor y abducens. La cara anterior del cuerpo del esfenoides presenta en la línea media una cresta, se llama cresta esfenoidal anterior, y a los lados de esa cresta esfenoidal anterior hay unas semiceldas. Mencionamos cuando hablamos del etmoides que la lámina perpendicular del etmoides detrás se articulaba con la cresta esfenoidal anterior. De igual manera, las masas laterales del etmoides, mencionamos que en su cara posterior se articulaba con la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Entonces ahora estamos diciendo la misma relación anatómica ya con relación al esfenoides. Por delante se articula entonces con el etmoides. La cara inferior del cuerpo del esfenoides presenta en la línea media una cresta. Esta cresta se llama cresta esfenoidal inferior, y esta cresta entonces tiene una relación articular con el vómer. El vómer, ¿verdad? Un hueso de la cara, el cual termina articulándose con esa cresta esfenoidal inferior, doblándose en 2 alas que se llaman alas del vómer. Ese es el tipo de articulación que mencionamos, tipo sutura, que se llama esquindelesis. Ese es el ejemplo de la esquindelesis. En esa articulación se forma un agujero que se llama agujero esfenovomeriano medio. La cara posterior del cuerpo del esfenoides entonces está en relación articular con el occipital.
Esta articulación se da a nivel de lo que es la apófisis basilar del occipital o cuerpo, y ya en el cráneo maduro es una sutura prácticamente fusionada o totalmente fusionada. Incluso para poderlo separar casi siempre se necesita el uso de una sierra. La cara posterior entonces se articula con el occipital. Las caras laterales del cuerpo del esfenoides están en relación con los vasos carotídeos. La arteria carótida interna, al hacerse endocranial, se apoya sobre ambas caras laterales del cuerpo del esfenoides y deja una impresión sinusoidal que se llama así, surcos vasculares o carotídeos. Hablamos entonces ahora de las alas menores del esfenoides. En algunas nóminas anatómicas antiguas le pueden ver que le llamen también apófisis ingrasa. Pero para el caso, alas menores. Las alas menores del esfenoides nacen a partir del ángulo antero-superior del cuerpo a través de dos láminas que están a ambos lados del surco prequiasmático. Inmediatamente ahí se delimita un agujero que se llama agujero o conducto óptico, que cuando vemos en la cara o en la cavidad orbitaria, por ahí discurre el nervio óptico y la arteria oftálmica. Segundo par craneal, nervio óptico. Ya entonces las alas menores del esfenoides contienen una cara superior que ayuda a formar parte de la fosa cerebral anterior, o sea, forma parte del piso del cráneo, y una cara inferior que para poderla ver tenemos que entonces ir hacia la cavidad orbitaria y forma parte del techo de la cavidad orbitaria. Justamente por detrás de la porción horizontal del frontal encontramos la cara inferior de las alas menores del esfenoides. Las alas menores del esfenoides tienen un borde anterior que se articulan con la porción horizontal del frontal y tiene un borde posterior que terminan como apófisis clinoides anteriores. Junto a las posteriores que les mencioné en la lámina cuadrilátera, entonces se despliega una capa de la meninge que le hace una cobertura a la hipófisis y se llama tienda de la hipófisis. Las alas mayores del esfenoides entonces debe su nombre a que tiene un mayor tamaño. Estas alas mayores tienen tres caras. Tiene una cara lateral o exocranial que, como su nombre lo dice, o sea, la vemos formando parte de la pared lateral de la cavidad craneal. Esta la vemos a nivel de la fosa temporal y es la que forma parte del terion junto al frontal, parietal y temporal. Esa es la cara exocranial de las alas mayores del esfenoides. Tiene una cara anterior. Esa cara anterior es una cara orbitaria y ayuda a formar parte de las paredes laterales de la cavidad orbitaria. Tiene una cara endocranial. La cara endocranial entonces la vemos en el suelo o en el piso de la cavidad craneal y ayuda a formar parte de la fosa cerebral media. Aquí le vamos a describir tres orificios. Estos orificios los vamos a mencionar de adelante hacia atrás y de medial a lateral. El que está inmediatamente adelante se llama agujero redondo mayor. El agujero redondo mayor permite el paso de la segunda rama del quinto par craneal, nervio trigémino, que es la rama maxilar superior. Agujero redondo mayor. Siguiendo por detrás y un poco más lateral está el agujero oval. Su nombre se debe a su forma. Por el agujero oval va a discurrir la tercera rama del quinto par craneal o trigémino, que es el nervio maxilar inferior o mandibular, junto a una arteria que se llama arteria meningia menor. Ya por detrás y lateral, entonces al agujero oval tenemos otro pequeño agujero que se llama agujero espinoso o agujero redondo menor.
y por ahí se introduce al cráneo la arteria meningia media. Entre el ala mayor del esfenoides y el ala menor, aquí estamos viendo el ala mayor, vemos el ala menor, agujero óptico, esto es una vista hacia la cavidad orbitaria. Entre ambas alas, lo que está aquí en verde claro, ala mayor, ala menor, se forma esta hendidura, esta fisura. Se llama hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior. En ella van a discurrir una serie de elementos vasculares y nerviosos. Este aquí es el agujero óptico, este que está aquí. Con el paso del nervio óptico aprovechamos la imagen con la arteria oftálmica. Entonces, por la hendidura esfenoidal va a discurrir la vena oftálmica, va a discurrir la primera rama del trigémino, que es la rama oftálmica, va a pasar el tercer par craneal o nervio oculomotor, el cuarto par craneal o nervio patético y el sexto par craneal o nervio motor ocular externo. Todo eso pasa por la hendidura esfenoidal. Entre el ala mayor del esfenoides y el maxilar superior va entonces a existir otra hendidura que se llama hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior, por donde pasan los vasos y nervios infraorbitarios. Sería esto que está aquí. Las apófisis pterigoides, entonces para poderlas ver tendríamos que irnos hacia la cara inferior del cráneo. Y ellas en par, ¿verdad?, se originan a partir de dos alas, un ala interna y un ala externa. En la base de su formación se forman unos agujeros que se llaman agujeros vidianos. Pasan vasos y nervios de ese mismo nombre. En la base del ala menor se forma hay una lámina de hueso que se llama vaginal, que junto al vómer forman entonces los agujeros esfenovomerianos laterales. El ala medial o ala interna, en su base, tiene una fosa que se llama fosa escafoidea, y de ahí se origina entonces el músculo tensor del velo del paladar o periestafilino externo. Entre el ala interna y ala externa se forma entonces una fosa, una cavidad, que se llama fosa pterigoidea, y en ella entonces se origina el músculo pterigoideo interno, músculo de la masticación. En su extremo distal, el ala medial del pterigoides tiene un gancho que es para el mismo músculo que se origina de la fosa escafoidea. O sea, el músculo periestafilino externo hace ahí una polea, hace una reflexión hacia el velo del paladar que estaría aquí, ¿verdad? El techo de la cavidad oral estaría a este nivel. El ala externa de la apófisis pterigoides, en su cara externa, da origen a un músculo que se llama pterigoideo externo, otro músculo también de la masticación. El borde posterior del ala externa tiene una pequeña espina que se llama espina de Sibinini. Esa espina permite la inserción de un ligamento que se llama ligamento esfenomaxilar. Va entonces desde el esfenoides hasta el maxilar inferior. Entonces aquí tenemos, repasando, fosa escafoidea, fosa pterigoidea y la cara externa del ala externa que da inserción al pterigoideo externo. El ala interna forma parte de los límites laterales de la cavidad nasal. Aquí vemos entonces la apófisis pterigoides junto al maxilar superior delimitan una fosa que se llama fosa pterigomaxilar, y ahí entonces se inserta, o más bien se aloja, un nervio que es el nervio pterigopalatino, o sea, el ganglio del nervio pterigopalatino. Esta es una visión de las relaciones anatómicas que les mencioné. Aquí ustedes pueden ver en la fosa pterigoidea el músculo pterigoideo interno, en la cara externa del ala externa entonces cómo el músculo pterigoideo externo se origina. Miren aquí cómo el ala interna ayuda a delimitar lateralmente la cavidad nasal, y este sería el origen del músculo periestafilino externo.
esta es una visión del origen del músculo, el periestafilino externo. Entonces, el esfenoides lo encontramos, vuelvo y repito, en la fosa cerebral media. En muchos traumas, por ejemplo, podemos ver este tipo de imagen, que son los ojos de mapache. Dado la relación que tiene el esfenoides con la formación de la cavidad orbitaria, pues entonces se entiende cómo ciertas lesiones de ese hueso se manifiestan entonces con, a nivel superficial, ciertos equimosis o signos clínicos. Esto es, jóvenes, entonces el esfenoides. Espero que estén bien y hasta la próxima.